Y arrancamos nomás. Bueno, chicos, arrancamos, vamos a hacer un repasito de lo que fue la última clase, ¿sí? La que terminó la parte de redes. Vamos a, vamos a repasar un poquito. ¿Se acuerdan que vimos la parte de la capa de transporte, sí? Que se encargaba de identificar un proceso dentro de un servidor y establecer una sesión, una conexión para poder comunicarse, digamos, para comunicar cada uno de esos procesos. Y teníamos lo que denominamos segmento, que era básicamente la parte del encabezado, perdón, de los datos que venían de la capa de aplicación con el encabezado que le agregamos en la capa de transporte. Y teníamos como dos caminos ahí en cuanto a protocolos, digamos, la parte de TCP por un lado y la parte de UDP por el otro. ¿Sí? Entonces teníamos ahí a los dos protocolos. TCP estaba orientado a conexión, ¿sí? Esto quiere decir que antes de enviar datos, lo que hacía era hacer este handshake de 3 vías que vimos para, para establecer esa conexión y después enviar los datos. Y en cuanto a UDP directamente si tiene datos para enviar, los envía, no hace ningún tipo de análisis previo. Y lo que vimos es que obviamente todo lo que necesitemos que tenga confiabilidad en cuanto a que los datos lleguen seguros, va a usar TCP, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con correo electrónico, navegación, cuando queremos enviar archivos y ese tipo de cosas. Incluso todo lo que tenga que ver con mensajería instantánea también, obviamente, porque TCP, aparte de esto, reordena los mensajes, entonces también nos ayuda en ese sentido. Y UDP vimos que era básicamente para las cuestiones que tengan que ver con tiempo real y streaming. Generalmente se utiliza para eso, tanto de voz como de video. Y ahí nació el concepto de puerto, ¿sí? Que lo que dijimos que era un número que se le asignaba a estas conexiones, tanto para el origen como para el destino, y el socket, que es la combinación entre la IP y el puerto. Por otro lado, vimos cuestiones de la capa de aplicación, ¿sí? Que son los protocolos que proporcionan la funcionalidad a las aplicaciones de un usuario final y lo utilizamos para intercambiar los datos entre el origen y el destino. Recordamos que vimos también el tema del modelo cliente-servidor, ¿sí? Que es un modelo de diseño de software en que las tareas como que están repartidas entre los clientes, que son los que solicitan las informaciones, y el servidor, que es quien responde a esas solicitudes. Y ahí vimos un par de protocolos, ¿sí? Que tienen que ver con eso. Y los protocolos lo que hacen, los protocolos de la capa de aplicación, lo que hacen es describir el formato y de qué manera se hacen esas solicitudes y esas respuestas entre el cliente y el servidor. Vimos varios protocolos, vimos DHCP primero, que es el que nos permitía obtener las configuraciones de red de manera automática. Después vimos DNS, que lo que hace es hacer una traducción entre un nombre de un dominio a una dirección IP, ¿sí? Y por último vimos lo que es HTTP, que es el que establece las pautas las pautas a seguir y los métodos para que el cliente interactúe con el servidor en todo lo que tiene que ver la parte web. ¿Sí? Ese es el protocolo que se utiliza. Y ahora cambiamos rotundamente de tema, pero es como que cerramos la parte de redes y nos adentramos al mundo de Linux. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes con experiencia en Linux conoce, sabe, digamos, de qué se trata? Yo trabajé así, o sea, estuve en un proyecto que usábamos Ubuntu, Ujú. yo hago QA de Bien, servicios y sí, algo hacíamos. Desplegamos, digamos, un terminal, desplegábamos un bandar, un proxy, como que nos corría todo en un repo y podíamos. perfecto. Bueno, sí. Buenísimo, genial. Ahí en el chat te están contestando también, Dani. Sí, sí, ahí estoy viendo. El problema, Marco, es que tenés el dual boot, digamos. Si tuvieras Linux solamente, no tendría el problema ese. Buenísimo, che. Bueno, vamos a meterle un poquito, digamos. ¿Por qué vamos a aprender Linux? ¿O por qué aprender Linux? Básicamente hay un montón de datos que nos sirven como para indicar qué es el camino a seguir, por lo menos en este camino que estamos haciendo en cuanto al trabajo en IT. El top 500 de supercomputadoras utilizan Linux, digamos, las primeras 500 utilizan Linux. El 90% de la infraestructura cloud
está basada en Linux. El 95% del primer millón de servidores también utiliza Linux. Android, por ejemplo, también está basado en lo que tiene que ver con Linux. Y también se utiliza para programas espaciales, por ejemplo, SpaceX usa Linux también en los programas y en las cosas que mete dentro de los satélites. Por lo tanto, en cuanto a lo que es IT, el uso de Linux prácticamente es cotidiano y por eso está bueno que lo aprendamos, ¿sí? El mercado IT requiere saber Linux, por lo tanto, aprendernos, igual que con redes, nos va a dar como una pequeña ventaja o un pequeño conocimiento que nos va a ayudar a poder trabajar en este mundito. ¿Qué es Linux? Básicamente, hablando, digamos, en muy pocas palabras, Linux es un sistema operativo, ¿sí? Del mismo modo que lo es Windows o que es macOS, digamos, Linux es un sistema operativo. Pero tiene algunos puntitos claves, si se quiere. Es un proyecto de software libre. ¿Qué significa eso? Que por un lado es gratuito, el código se puede reutilizar, lo podés modificar y lo podés redistribuir, o sea, el código está abierto a que la gente pueda ver cómo está hecho, cómo está construido ese código, a incluso aportar si quiere, y no hay ningún costo para hacer eso. Incluso uno puede agarrar ese código, modificarlo y distribuirlo libremente sin tener que pagarle nada a nadie. Eso es una gran ventaja, pero la más importante, por lo menos la que me parece a mí más importante, es el tema de que esto genera una comunidad muy grande de gente que, entusiasta obviamente, que nos impulsa, digamos, todos estos proyectos de software libre y Linux es uno de ellos y tiene una gran comunidad de gente que mantiene y que va agregándole funcionalidades a todo lo que tiene que ver con el mundo de Linux, ¿sí? ¿Cómo se forma Linux? Básicamente, lo que nosotros normalmente denominamos Linux, estrictamente deberíamos decir que es GNU Linux, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito de cosas. Por un lado, tenemos nosotros lo que nosotros denominamos Linux, ¿sí? Que básicamente es el corazón del sistema operativo, es el software que se encarga de hablar con el hardware, ¿sí? Es la capa de software que se encarga de decirle a los dispositivos qué tienen que hacer, decirle al CPU qué proceso tiene que hacer, usar memoria para hacer ciertos trabajos y demás. O sea, es esa capa, digamos, de la que se denomina como tal Linux, ¿sí? Y esa capa en realidad es el kernel de Linux, ¿sí? Que es lo que creó la persona que vamos a ver que su apellido, digamos, muy parecido a Linux y por eso viene Linux, pero arriba de eso también hay un montón de otro software, ¿sí? Que hace falta para tener un sistema operativo, porque con el kernel solo lo único que tenemos es una interfaz que puede hablar contra todos los que son los dispositivos de hardware, digamos, ¿sí? Pero nos falta un montón de software arriba para poder tener un sistema operativo funcionando. Y esto lo hizo la gente de GNU, ¿sí? Que generaron un montón de compiladores de código, inventaron Bash, digamos que es una shell, inventaron Gnome, que es una interfaz gráfica, e inventaron un montón de otro software también. Y los actores que hicieron esto posible, o por lo menos los que impulsaron esto y que todavía siguen dando pelea, por un lado, de lo que tiene que ver Linux, es el famoso Linus Torvalds, digamos, y por eso Linux se llama Linux y por eso tiene el kernel el nombre de Linux, que creó el kernel de Linux y luego también creó otra herramienta que es sumamente usada, que se llama Git, que no sé si están familiarizados, pero básicamente es para poder versionar código y demás. Pero como que el tipo en un momento se cansó, digamos, de que el código sea un lío y que no sea fácil llevar una versión y demás, y se inventó Git también. Y por el otro lado está Richard Stallman, que tiene como una onda un poco más bohemia, que fue quien hizo el proyecto GNU y también creó la Free Software Foundation, que también tiene un montón de cosas, digamos, que hacen al software libre y a todo el movimiento de software libre, que él fue uno de los abanderados, digamos. Y en la conjunción de ellos dos es que nació el sistema operativo como tal, ¿sí? Que es un poco lo que les queremos hacer ver acá, digamos, cómo se forma ese sistema operativo, qué componentes tiene.
y en realidad parte obviamente del kernel, pero también tiene la parte de software que hizo la GNU, y por otro lado tiene un montón más de software, que quién lo creó, y depende, porque como esto es libre, hay gente que decidió agarrar este kernel con cierto software que hizo la GNU y cierto software de ellos que crearon ellos y crearon, digamos, su sistema operativo, porque uno podría tranquilamente crear un sistema operativo basado en el kernel de Linux. Y a esta conjunción se la denomina distribución, ¿sí? Una distribución de Linux no es más que esto, es usar el kernel de Linux, agregarle ciertos programas y cierto software que creó que creó la GNU, y por otro lado agregarle software que nosotros nos parezca que tiene que tener nuestra distribución. Si queremos hacer una distribución de Linux que simplemente sea utilizada y que utilice un software nuestro que está basado en Linux que nos sirve para nosotros, podríamos nosotros tranquilamente empaquetar una distribución con ese software adentro y que ya venga por defecto, ¿sí? ¿Y en qué diferenciamos las distribuciones? Bueno, hay varias, digamos, que son bastante conocidas. Está Debian, está Ubuntu, está Fedora, está SUSE, está Red Hat, Linux Mint, veo también ahí. Hay muchas distribuciones. Básicamente parte de la diferencia que hace a cada una de las distribuciones tiene que ver con los paquetes, ¿sí? Que serían básicamente los paquetes, los .exe, si se quiere, de Windows, ¿sí? Quizá un purista acá se ofenda un poco, pero básicamente los paquetes son básicamente eso, digamos. Es el software que que puede instalar en cada una de las distribuciones y normalmente en algunas distribuciones varía, ¿sí? Y después, lo que varía también, el manejador de estos paquetes, ¿sí? Todas las distribuciones crean como una herramienta que te permite el manejo de esos paquetes de una manera bastante simple o más simple si tuviéramos que hacerlo como manual a la instalación. Entonces, estos manejadores de paquetes normalmente varían de distribución a distribución. El modo de actualización también es algo que la distribución un poco fija y tiene sus reglas, cada cuánto tiempo sacan una distribución nueva, qué distribuciones tienen soporte a largo plazo, qué distribuciones no y demás, qué versiones, mejor dicho, de esa distribución. Y por otro lado, obviamente, los paquetes que esa distribución tiene por defecto, que no hay que instalarlo porque ya vienen instalados, ¿sí? Hay un montón de distribuciones, hay distribuciones como Arch, por ejemplo, que es una distribución súper minimalista y básicamente tenés que instalarte hasta el programa que necesitas para poder ver de manera gráfica los archivos de tu sistema, por ejemplo, porque viene directamente sin nada. Entonces, si uno la quiere usar, por ahí puede parecer más compleja, pero por el otro lado uno instala lo que quiere y utiliza los paquetes que uno quiere, ¿sí? Por otro lado vienen otras que tienen ya ciertos paquetes estándares por defecto que te permiten o por ahí te hacen la vida un poco más fácil. Bueno, ¿y cuál elegimos y por qué? Y ahí como que en el chat me spoilearon un poquito. Básicamente vamos a elegir de acuerdo a ciertos parámetros que consideré que eran importantes para esta primer, digamos, introducción a lo que tiene que ver con el mundo de Linux. Una es la facilidad, vamos a elegir una distribución que sea bastante simple o lo más simple que podamos para hacer nuestros primeros pasos. Lo otro es la adopción, vamos a usar obviamente una distribución que sea adoptada por mucha gente, porque eso obviamente también nos va a permitir que sea más fácil encontrar cosas cuando se genera algún problema y demás. Va a haber más cosas en Internet que nos pueda ayudar ante algún problema. Por lo tanto, vamos a usar una distribución que se adopte. Y eso de la mano a que tenga una comunidad grande y que, perdón, y que podamos encontrar información y podamos encontrar más que nada digamos, respuestas a inconvenientes que se nos pueden presentar, porque en Internet hoy por hoy es muy raro que a alguien no le haya pasado algo que nosotros estamos intentando hacer. Así que por esas tres cosas en principio, lo que vamos a hacer es elegir Ubuntu, como decían ahí en el chat, como distribución a utilizar para ver y hacer un poquito todo lo que tiene que ver con Linux acá en las clases de hoy y la del miércoles que viene.
Bueno, Ubuntu. Vamos a contar un poquito qué tiene que ver con Ubuntu. Ubuntu es una distribución que está basada en Debian, ¿sí? Que es otra distribución como padre, si se quiere, y a partir de ahí salieron un montón de distribuciones. Y el primer release fue hecho en 2004, ¿sí? Acá un temita importante, el tema del versionado. Ubuntu en este caso, tiene versiones cada 6 meses, pero solamente las versiones de abril de los años que son pares son las llamadas versiones LTS, ¿sí? Que son las versiones que tienen Long Term Support, ¿sí? Estas versiones tienen soporte de 5 años. La última de estas versiones es la del 2004, ¿sí? De este modo es como se nombran las versiones. La 2004 sería la de abril del año par 2020. Esa versión tiene este tipo de soporte. La que salga, por ejemplo, el año que viene, la 2104, no va a tener este soporte de largo término, y ese soporte creo que solamente tiene 2 años para las versiones que no son LTS. ¿Sí? Por lo tanto, siempre cuando trabajamos normalmente intentamos utilizar versiones LTS por el tema de que tienen soporte y reciben actualizaciones y demás por mucho más tiempo. Bueno, y Ubuntu tiene básicamente 2 versiones. Hay una tercera, pero vamos a quedarnos en que tiene como 2 versiones principales. Una versión es la versión de escritorio, la versión que uno podría utilizar como reemplazo de su computadora de escritorio, ¿sí? Que está pensada para uso cotidiano, con una interfaz gráfica, y tiene los programas usuales, digamos, de escritorio, ¿sí? Tiene un editor de texto, el navegador y todos los programas que nosotros normalmente usamos. Y la otra versión es la versión que se utiliza en servidores, ¿sí? Que es una versión obviamente optimizada para el uso en servidores y que no posee entorno gráfico, ¿sí? Y que solamente tiene los programas como mínimos para poder funcionar a nivel de servidor, y obviamente no tiene ningún entorno gráfico ni ningún programa que haga que sea más pesada, ¿sí? Y nosotros vamos a utilizar una versión de servidor, ¿sí? La idea es que nosotros aprendamos a instalar y configurar y ver las cosas que nosotros haríamos en el campo de IP, en el campo de IT, con los servers, digamos, con los servidores que instalemos y con el software que instalemos ahí arriba y con las configuraciones que haga falta y demás. Así que nos vamos a ir nosotros por la instalación de un Ubuntu server, ¿sí? Y bueno, básicamente acá lo que vamos a hacer, vamos a tomar como un camino un poquito más práctico. La idea no es que ustedes me sigan con la instalación, ni mucho menos en sus casas, pero sí, obviamente, nosotros cuando termine la clase le vamos a enviar el material que hay que descargar para poder realizar lo mismo que hicimos, que vamos a hacer hoy. Lo puedan hacer tranquilos en sus casas y siguiendo todos los pasos e instalar el sistema operativo, y que después lo puedan usar y que podamos seguir entre todos los pasos que fuimos haciendo. ¿Cómo lo vamos a instalar? Básicamente vamos a utilizar Perdón. Soy yo que estoy una, metiendo ruido. Dami, antes de continuar, sí. te interrumpo por el chat. Ahí Gonzalo dio un dato de color, dice que cada versión tiene el nombre de un animal. En este caso es Groovy Gorilla. Sé que hay muchos linuxeros en el curso, está bueno. Está buena. Hay muchos Sí, que sí. saben. Y después Marcos te consultaba si habías instalado Gento, no sé si se pronuncia así. Sí, Gentoo. No, la verdad que no lo he utilizado, che. No tengo experiencia con ese sistema operativo. ¿Listo? Continuamos más. Buenísimo. Bueno, seguimos. Ahí, bueno, antes de seguir, permiso que leo el chat. Sí, está bueno ahí, Ignacio, el tema de Gentoo, parecido a Arch, digamos, donde vos tenés que compilar las cosas e instalarlas a tu modo, pero es como que, digamos, desde el punto de vista mío de usuario, para usarlo en mi computadora de escritorio, yo utilizo Ubuntu porque es el que me resulta básicamente más simple a la hora de instalarlo y de usarlo. Básicamente es como que no tengo hoy en día el tiempo de ponerme a renegar si quiero conectar algún dispositivo y no puedo porque me falta un driver y tener que compilarlo a mano y demás. Ubuntu hoy por hoy, la versión de escritorio, tiene como una maduración y
y un soporte, digamos, a todos los dispositivos o a la gran mayoría, que es muy amplia, entonces básicamente enchufas cualquier cosa y ya anda, entonces a la hora de usarla de escritorio, utilizo o elijo utilizar Ubuntu por eso, pero todas las otras son también igual de buenas. Y esta es lo que tienes, que aprendes un montón, digamos, en cuanto a cómo se compilan los paquetes, si tenés que instalar cosas a mano y demás, que también está muy bueno, digamos. Está muy bueno para poder aprender ese tipo de distribuciones. Buenísimo. Ahí creo que cayó otra pregunta. La pregunta de Emma, si se puede instalar otro sistema operativo en una misma computadora sin necesidad de máquinas virtuales. Sí, por supuesto, digamos, tendrías que, si tenés un solo disco rígido, tendrías que ir desde el Windows y crearte una partición nueva, digamos, para poder instalar Linux ahí. Y si no, directamente tener otro disco en la misma máquina y en ese otro disco instalar la distribución de Linux. Sí, no hay problema. Se puede hacer sin ningún problema. De hecho, no me acuerdo quién es el que preguntó, creo que Marcos, el que dijo que si hubiera sabido booteaba en Linux, perdón, booteaba en Ubuntu. Básicamente Marcos tiene en su PC instalada por lo menos dos sistemas operativos. Entiendo que debe ser Windows 1 y el otro Ubuntu. Pero sí, se puede, se puede. Y también eso que acaban de comentar, vos podrías tenerlo en un pendrive y bootearlo desde ahí y poder probarlo sin tener que instalar nada. También está bueno. Bueno, básicamente lo vamos a instalar, ¿sí? Y acá para instalarlo, ¿qué vamos a necesitar o cuál es el camino que vamos a elegir? Vamos a usar VirtualBox, digamos, es un software bastante estándar a la hora de crear máquinas virtuales en nuestra PC y sirve bastante para jugar. Funciona en Windows, en Mac, en Linux, hay versión para todos. Así que simplemente es descargarlo e instalarlo como se instala cualquier programa en tu PC y después utilizarlo. Y obviamente lo otro que necesitamos es una imagen, ¿sí? La imagen ISO de tu distribución, la que hayas elegido, en este caso la de Ubuntu. En esa dirección ahí, ubuntu.com/download/server, tenemos para descargar la distribución. Y una vez que la descarguemos, lo que vamos a hacer con VirtualBox es simular que ponemos una lectora, digamos, de CD adentro de la máquina y lo vamos a poder instalar. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a instalarlo. ¿Sí? Para hacer eso, yo tengo acá abierto VirtualBox. ¿Sí? ¿Pueden ver todos bien? ¿No hay ningún problema? Ok, perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a crear una máquina nueva, ¿sí? Una máquina virtual nueva. Le vamos a poner un nombre, vamos a poner de 0 IT. Nos va a decir a dónde queremos guardar, digamos, esa imagen de máquina virtual que va a crear. Y acá es el tipo de máquina que vamos a crear. Y en el tipo vamos a elegir Linux. Y en la versión vamos a elegir Ubuntu de 64 bits. ¿Sí? Aquí le damos siguiente. Nos va a preguntar cuánta memoria RAM queremos darle a esta máquina. Le vamos a poner 2 GB, digamos. Con 1 GB debería funcionar igual. Vamos a ponerle 2 por las dudas. Lo que nos va a preguntar acá es qué vamos a hacer con este disco rígido virtual que VirtualBox va a tener que crear para poder instalar el sistema operativo. Le vamos a decir que cree uno nuevo. ¿Sí? Acá no tengan miedo, digamos, que no le va a pasar, no le puede pasar nada a su disco físico, sino que esto es que lo que va a hacer es crear un disco virtual, digamos, adentro de su disco. No hay problema. No tengan miedo que no se puede perder nada. Así que vamos a crearlo. Le vamos a dar siguiente al tipo de disco y le vamos a decir que como que crezca dinámicamente, digamos, el tamaño del disco va a crecer a medida que necesitemos que sea más grande. Vamos a empezar con un disco de 10 gigas y a partir de ahí, si necesita, va a poder crecer dinámicamente. Le damos crear y acá creó la máquina virtual. ¿Sí? Lo que vamos a hacer acá es, vamos a ir botón derecho a opciones y vamos a poner algunas cositas. Vamos a ir a la parte de networking y acá en lugar de NAT, o podemos instalarlo así nomás y después lo cambiamos. Vamos a darle doble clic para que inicie y acá cuando inicia la primera vez
lo que nos va a preguntar es cuál es la imagen, digamos, que nosotros vamos a utilizar para instalar este sistema operativo. En este caso vamos a navegar, porque esta que está acá no existe más. Vamos a agregar una imagen y acá lo que vamos a hacer es buscar dentro de nuestro equipo. Perdón. Vamos a buscar nuestra ISO y acá está la imagen que nos descargamos de Ubuntu, ¿sí? Le damos doble clic, le decimos que queremos usar esa, le ponemos acá que queremos elegir esa imagen, ¿sí? Y a partir de ahí le damos a iniciar. Y ahora vamos a ver que empieza como a simular que bootea el sistema operativo, ¿sí? Fíjense que empiezan a pasar algunas cosas que parecen extrañas, pero básicamente está como chequeando que esa imagen no tenga errores y demás, antes de brindarnos la interfaz como para la instalación. Van a notar que la interfaz, digamos, de instalación del Ubuntu versión server es un poco más tosca, si se quiere, es un poquito más, más rústica, porque como no tiene una interfaz gráfica, digamos, el instalador es como bastante de consola, digamos, de texto. Y ahí ya nos da la bienvenida el instalador. Fíjense que con las flechas nos podemos mover con las opciones. Básicamente nos está preguntando cuál es el lenguaje que queremos instalar. Yo lo instalo siempre en inglés, por una cuestión mía, digamos. Ustedes pueden instalarlo en español también sin problema. Así que le damos Enter a inglés. Básicamente nos dice que hay una versión nueva para el instalador. Le ponemos que continúe sin actualizar. Y acá lo que nos está preguntando es qué tipo de teclado tenemos. Fíjense que es la parte de la configuración del keyboard. Acá arriba nos va mostrando, digamos, las opciones, arriba de todo en el título naranja. Acá está todo en inglés, yo utilizo todo en inglés, así que continúo. Si no, con el tab podemos ir pasando en las opciones hasta elegir el que querramos. Le damos a Done. Acá lo que nos está diciendo, bueno, es la IP que tomó. Fíjense que acá lo que hizo VirtualBox es crear como una red virtual, digamos, VirtualBox, y utilizar como un nateo, ¿sí? ¿Se acuerdan en la parte de redes que vimos la parte del NAT? Bueno, acá es como que VirtualBox creó una red interna y como que natea sobre esa red, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa IP que ustedes ven acá, 10.0.2.15, no es una IP de mi red, ¿sí? Es una IP de la red esta virtual que creó VirtualBox, y lo que va a hacer VirtualBox es hacer un NAT hacia la IP mía que tengo en mi máquina, y con eso va a salir a internet. Bueno, le damos Enter. Acá nos pregunta si nosotros a la hora de conectarnos a internet utilizamos algún proxy. Nosotros no tenemos proxy, la salida de internet es directa. Un proxy, como para que tengan una pequeña referencia, normalmente se utiliza para cuando uno tiene empresas grandes, o también por cuestiones de seguridad. En lugar de que los navegadores consulten la página de internet directa, lo que hacen es configurarle al navegador un proxy, y es entonces el navegador le consulta el proxy por la dirección IP, por la página web, por ejemplo, cadena3.com. En lugar de ir a la página de cadena 3, va al proxy, y el proxy es el que hace la consulta a la página de cadena 3, se la devuelve y se la devuelve al navegador. Esto sirve mucho a la hora de cachear contenido. Entonces, cuando tenemos muchísimo tráfico, por ahí, en lugar de salir todo el tráfico de internet, por ahí necesariamente, se utilizan los proxy para cachear en el medio y no consumir tanto ancho de banda de internet y poder navegar sin problema. Nosotros no lo vamos a usar, así que le vamos a dar siguiente acá, como está. Lo que nos pregunta acá es de dónde va a sacar los paquetes, digamos, a la hora de instalar, porque ya vamos a ver un poquito más adelante cómo se maneja el tema de la instalación de los paquetes, pero por ahora básicamente hay que saber que los paquetes normalmente se guardan en repositorios, y acá nos pregunta si está bien ese repositorio. Obviamente le damos que sí, no hay problema con esto. Y acá lo que nos pregunta es qué queremos hacer con ese disco de 10 GB que acabamos de crear en VirtualBox, ¿sí? En este caso, fíjense que está marcado con la línea X, donde está titilando
el cursor que le dice que utilice todo el disco, ¿sí? Lo otro que podríamos hacer nosotros es ir a la parte de abajo y decirle Custom Storage Layout y ponernos nosotros, generar las particiones que necesitamos para nuestra instalación, pero en este caso no hace falta, así que le damos a un tab hasta que lleguemos al DOM y le damos ahí en DOM para poder seguir, ¿sí? Y ahora lo que nos da es como un pequeño summary, digamos, un resumen de cómo va a particionar el disco. Fíjense que es como que creó dos particiones, una de 9 GB, casi 9 GB, que está acá arriba, digamos, las dos líneas que se ven acá a la derecha del cursor, y una de 1 GB, ¿sí? Simplemente le damos Done, y acá nos dice si estamos seguros que queremos continuar, y obviamente le damos que sí, y acá empiezan un poquito de datos que nos pide a la hora de instalar. Ahí, a ver si puedo llegar a maximizar esto de alguna forma. A ver, a ver. No le está gustando. Y se me descontroló un poco la compu. Vamos a ver si podemos seguir ahí. Perdón ahí, Hernán. Vamos a ver si podemos seguir ahí. Si no, de última vemos de generar la instalación de alguna otra forma y les pasamos de última el video. Pero básicamente lo que nos piden son cuestiones como bastante sencillas, digamos. Nos piden en este caso el nombre, le vamos a poner de 0 a IT. El nombre del servidor, ¿sí? Como para poder encontrarlo en la red. En el caso que nosotros podamos tener un DNS interno, ¿sí? En nuestra red, acá le podríamos poner un nombre para encontrarlo. Podemos poner de 0 a IT. También. Un usuario, el username, le vamos a poner también de 0 IT, para no olvidarnos. Y una contraseña, también le vamos a poner de 0 IT. Y nos pide que repitamos, obviamente, la contraseña. Le vamos a poner también de 0 IT. Vamos a darle a Done. Y acá lo que nos pregunta es si queremos instalar OpenSSH, ¿sí? Nosotros vamos a dar con la barra espaciadora, ¿sí? Vamos a setearlo. Y le vamos a dar Done. Ya vamos a ver qué quiere decir esto y por qué lo instalamos. Pero básicamente le damos a Done. Y después acá, la lista esta lo que nos da es un montón de software que nosotros podríamos también instalar y que lo instale ahora, ¿sí? Son algunos programas que nos pueden servir o que son bastante usados en lo que tiene que ver con Ubuntu Server, por eso están como la opción de instalarlos directamente desde acá. Nosotros no lo vamos a hacer, vamos a hacer simplemente un tab y vamos a darle a Done para que comience, digamos, ahora la instalación del sistema operativo, ¿sí? Ahora empieza como a instalar. Fíjense que abajo de todo la última línea dice instalando el kernel y ahí como la barrita dando vueltas. Y básicamente ahora va a tardar un ratito, pero va a empezar a instalar todo lo que tiene que ver con el sistema operativo. En el medio, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Sí? Ahí Ignacio había tirado un tip de resguardar la contraseña Sí, elegida cuando instalas Linux o no obviamente las contraseñas hay que guardarlas bien, con bastante secreto. Te digo como tip también, normalmente uno deja de usar contraseña a la hora de acceder a los servidores después, digamos, y empieza a usar claves, digamos, archivos de claves, y empieza a utilizar eso en lugar de usuario y contraseña, pero todo lo que tenga que ver con contraseña hay que guardarlo y guardarlo bien, sin dudas. ¿Cuántas versiones de Ubuntu hay? En realidad existe la versión de servidor, que es la que estamos instalando nosotros ahora, una versión desktop, una versión de escritorio,
que es la versión que tiene entorno gráfico y demás, que es la que yo utilizo como en mi computadora personal. Y existe una versión que está más pensada, que es muchísimo más chiquita, y está más pensada para lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con IoT, digamos, con todos los dispositivos estos que hoy se conectan a Internet, como si puede ser, no sé, eh, un aire acondicionado, una heladera, lo que se pueda usar de IoT, sacaron una versión de Ubuntu que está muchísimo más reducida para este tipo de dispositivos. Pero esa, sinceramente, no la conozco, no la he usado mucho. Ahí vemos que va avanzando un poco la instalación. Esto, perdón, que quede como medio aburrido si se quiere, pero básicamente queríamos mostrarle cómo era la instalación completa, así que este, estamos ahí, hay que esperar un ratito. Mi internet tampoco es de lo más veloz del mundo si tiene que descargar cosas, así que vamos a tener un poquito de paciencia, pero va instalando. En el medio, si quieren, alguna duda, consulta o lo que quieran consultarnos, cero drama. Pero ya va a tarda un ratito, no es tan lento. ¿Qué máquina tengo? Tengo una Asus que tiene un procesador AMD, un Ryzen de estos nuevos, con creo que 16 GB de RAM y un disco sólido de 500 GB. Eso es lo que utilizo y normalmente lo uso con un disco, perdón, con un monitor externo de 27. Eso es lo que uso. Y un tecladito y un mouse. Sí, para trabajar me sobra. De hecho, acá estoy viendo los recursos y tengo como 9 gigas que no están usados y está bastante tranquila. La verdad que para laburar sobra. Sí, sí. Bueno, fíjense que ahí dice que está descargando e instalando algunas actualizaciones de seguridad. Esto Esto es sumamente importante y por eso es que se usan estas versiones LTS siempre, porque este tipo de actualizaciones de seguridad y demás, en las otras versiones, después de 2 años, se deja de dar soporte y dejas de tener actualizaciones de seguridad y demás. Las versiones LTS te aseguras que por 5 años vas a tener todo este tipo de actualizaciones, así que está bueno siempre usarlas. Vamos a revisar el chat en el medio por si quedó algo sin responder. Emma, con el tema de la cantidad de versiones que hay de Ubuntu, ¿te respondí bien, digamos? Esa era la pregunta. ¿Cuántos sistemas operativos existen? La verdad que no desconozco. Pero lo que más se conoce es obviamente Windows, Linux, Mac, que está basado, si se quiere, en un Unix o una especie de Linux ahí. Este, y, y después no sé qué otro sistema operativo como tal existe. Si lo que preguntas es cuántas distribuciones de Linux existen, un montón. Son muchísimas, la verdad. Hay una web, a ver si. Eso te iba a decir la web que se veía toda la familia. Sí, a ver si la encuentro por acá. Vamos, perdón la desprolijidad, vamos a buscar a ver si encuentro la foto, esta foto famosa, acá está. Fíjense esta foto, a ver si
Fíjense esta imagen. Fíjense que esto arranca en el 92 y llega creo que al 2013, o sea, no, mira, la actualizaron, llega hasta el 2020. Fíjense que todo arranca, por un lado, con Debian. Acá hay algunas distribuciones que salieron de lo que era Slackware, digamos, otra distribución, y otra distribución madre, mira, que se comieron el logo, es Red Hat. Y si buscamos dentro de Debian, hay muchísimas, pero en algún punto vamos a encontrar Ubuntu, fíjense que está acá, y fíjense que de Ubuntu se crearon un montón de otras distribuciones, ¿sí? Todas estas. Todas estas, acá está Kubuntu, Gobuntu, Xubuntu y otras más. Muchísimas, ¿sí? Y por el lado de Red Hat, vamos a ver que tenemos la parte de Red Hat Enterprise, que digamos esta es una distribución que sí es paga, pero lo que hizo la gente de CentOS, que está acá arriba, es agarrar básicamente todos los paquetes que utiliza Red Hat y creó una distribución gratuita. ¿Sí? Red Hat es muy utilizada en entornos empresariales como muy gubernamentales, por ejemplo, porque te da como un soporte zarpado de la gente de Red Hat encima, digamos, y por ahí te hace falta. Pero bueno, si no lo necesitas y te gusta, digamos, Red Hat, cómo maneja los paquetes y cómo funciona, puedes usar CentOS, y a partir de CentOS también se crearon muchas. Esta distribución Elastic y Asterisk Home son para lo que es llamadas de voz sobre IP, digamos, son software para voz sobre IP. Y hay un montón de distribuciones, ¿sí? Muchísimas. Fíjense que hay algunas que nacieron y como que murieron rápido, porque obviamente todo esto tiene que ver con que esté bueno lo que estás haciendo y que después la comunidad te siga, ¿no? Pero bueno, hay mucho. Hay una consulta sobre antivirus. No la veo. ¿Se instalan antivirus los Ubuntu? No se instala antivirus. Lo que sí, obviamente, después uno intenta resguardar con firewalls, digamos, los accesos, digamos, a los puertos y a todo lo que tenga que ver con la parte de networking del servidor. Pero antivirus como tal no se utilizan. Sí hay software, por ejemplo, que te permiten monitorear los logs del servidor y en base a eso tratar de identificar si estás sufriendo un ataque o están intentando atacarte, y a partir de ahí lo que por ahí se suele hacer es identificar la IP que lo está haciendo y generar una regla en el firewall que lo que hace es cortar el acceso a esa dirección IP a tu servidor, digamos, ¿sí? Pero no se instala un antivirus como tal, como estamos acostumbrados en Windows por ahí. Me parece que está un toque lento el tema de la conexión a internet porque está tardando como demasiado. ¿No se puede avanzar con la presentación mientras? No, porque eran comandos. Sí, básicamente ahora la presentación lo que nos dice, podemos ver si podemos avanzarlo un toque. Después de última volvemos, chicos, pero básicamente después de que termine la instalación, obviamente la pregunta es de qué modo entramos a ese servidor, ¿sí? Y acá es donde nosotros vamos a utilizar el famoso SSH. Fíjense que en la misma instalación el instalador te pregunta si querés instalar SSH Server, y obviamente súper recomendado porque es el modo en que nosotros accedemos a los servidores. Es un protocolo, digamos, cliente-servidor, ¿sí? Que la principal función básicamente es el acceso remoto a un servidor por un canal seguro, ¿sí? SSH encripta, digamos, el canal que abre entre el cliente y el servidor, ¿sí? Utiliza normalmente el puerto 22, si se acuerdan de la lista de puertos bien conocidos. El server va a utilizar el puerto 22, por lo tanto, nuestra máquina que acabamos de instalar y le dijimos que instale el OpenSSH Server, va a tener abierto el puerto 22 y escuchando conexiones por el protocolo, y nosotros desde nuestra máquina vamos a utilizar un cliente
y vamos a conectarnos de ese modo. Bueno, básicamente SSH también tiene otro comando que por atrás utiliza SSH y que nos permite copiar archivos de manera segura, que se llama SCP o Security Copy. Y obviamente los clientes para SSH existen para Windows, para Linux y para Mac. Son clientes que ya vienen por defecto, digamos, en las consolas que tienen Linux y Mac, porque Mac también es una especie de sistema operativo basado en cuestiones que tienen que ver con Linux. Y para Windows hay que instalar un pequeño software que se llama PuTTY, que es bastante conocido, y se puede descargar de putty.org. ¿Sí? Se instala ese software y con eso podemos acceder al servidor. Y acá básicamente es el modo que vamos a utilizar para acceder. En Linux y el Mac simplemente vamos a abrir una consola y vamos a poner SSH espacio -P del puerto, ¿sí? En donde tenemos que especificar el puerto. Ahí pequeño detalle, digamos, si el puerto que utiliza el servidor es el puerto 22, que es el puerto por defecto del protocolo, no hace falta poner esta opción -P y el puerto, ¿sí? Porque se toma por defecto el puerto 22. Y después para acceder utilizamos el usuario @ la IP del servidor, ¿sí? El usuario es este usuario que nosotros acabamos de configurar a la hora de instalar, que le pusimos de 0IT. Y la IP del servidor la vamos a tener obviamente que averiguar del servidor cuando termine la instalación. De una manera similar en Windows, abrimos el programa PuTTY y vamos a tener campos en un entorno gráfico, digamos, para completar, y vamos a completar ahí la IP, digamos, del servidor y por otro lado el puerto, ¿sí? Y con eso, cuando le demos ahí Enter, vamos a poder acceder, con la diferencia de que en Windows no nos pide, la manera de autenticarse no nos pide el usuario, como nosotros sí le pasamos acá en Linux. Por lo tanto, cuando nosotros accedamos desde Windows, nos va a pedir primero el usuario y después la contraseña. Cuando entremos desde Linux o Mac, como ya le pasamos el usuario en el mismo comando, nos va a pedir solo la contraseña. Vamos a volver a ver si terminó. Todavía no. Bueno, y vamos a seguir avanzando un poquito más, chicos, así no se nos hace tan largo después. Esta es una pequeña aclaración sobre el modo de acceder, digamos, al servidor. Obviamente, como todo sistema operativo, tiene que haber algún usuario que sea como el administrador, ¿sí? Entre comillas, y que ese usuario administrador tiene permisos ilimitados sobre el sistema. En Linux también existen. Y el usuario que en Linux se denomina usuario root, ¿sí? Usuario root o raíz. Y en algunas distribuciones, al instalarlo, nos pide que le creemos una contraseña a ese usuario, ¿sí? Como habrán visto nosotros en la instalación que hicimos nosotros, no se nos mencionó en ningún momento la parte del usuario root, simplemente se nos dijo que nosotros creemos nuestro propio usuario. Y esto es porque básicamente Ubuntu tomó ese camino, digamos, por una cuestión de seguridad, porque obviamente ese usuario root puede hacer cualquier cosa en el sistema y por defecto ese usuario está deshabilitado y sin contraseña. O sea, no vamos a poder hacer SSH root @ y la IP porque ese usuario no está habilitado, ¿sí? Pero lo que utiliza, digamos, para poder tener, porque obviamente el usuario con el que instalamos el sistema tiene los permisos ilimitados, porque es el usuario que nos debe permitir hacer cualquier cosa, porque incluso si quisiéramos crear otro usuario, tenemos que hacerlo con un usuario que tenga permisos. Y este usuario de instalación lo tiene. Y básicamente lo que nos permite crear todo o utilizar todo tipo de comandos sin restricciones es utilizar un comando que se denomina sudo y que uno lo antepone, digamos, a los comandos y nos permite como elevar nuestros privilegios al usuario root. Y acá, ahí está, terminó, buenísimo. Vamos a darle un reboot, perdón que vaya y venga, pero acá terminó y vamos a darle para que reinicie. Y a partir de acá lo que nos dice es que quitemos el disco de instalación, si se quiere. Acá perdí la consola.
Pero ahí vemos que reinició y ahí empezó a instalar, ahí está empezando a levantar todos los dispositivos, levantó la red y va levantando todas las cosas. Y acá fíjense que llegamos, digamos, a una consola, ¿sí? Acá no vamos a tener bajo ningún punto de vista entorno gráfico, así que llegamos a una consola en donde nos pide nuestro usuario y nuestra contraseña. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de, vamos a ingresar, pero para lo único que necesitamos ingresar es para tomar la dirección IP, porque después no vamos a ingresar desde el servidor. Ustedes imagínense que en este caso tenemos un entorno que es virtualizado, pero ustedes imagínense que esto es un servidor que está instalado adentro de un data center, que está adentro de la oficina y demás. Nosotros no queremos ir y conectarnos al lado del servidor y ahí conectarnos y usarlo, sino que queremos poder accederlo desde cualquier lado, ¿sí? Vía red. Por lo tanto, vamos a entrar acá de 0IT, de 0IT, y ahora fíjense que ya accedimos. Lo que yo quiero que veamos ahora, o que hagamos mejor dicho, es apagarlo al servidor porque no quiero utilizar esta red virtual que creó VirtualBox, sino que quiero usar la red de mi casa, digamos, otra IP que esté dentro de mi casa para poder acceder al servidor, y todavía el servidor no la tiene. Así que vamos a hacer un comando que se llama power off, pero lo tenemos que hacer anteponiendo sudo, ¿sí? Porque apagar el servidor es un comando que no puede hacer todo el mundo. Vamos a apagarlo, me pide la contraseña, la completamos y apagamos el servidor. Perfecto. Apagamos el servidor, ahora lo que vamos a hacer es seleccionamos el servidor, nos vamos a opciones, y acá vamos a ir a la parte de redes, y lo que le vamos a decir acá a lo que sería la placa de red, digamos, del servidor, es que en lugar de hacer un NAT, que haga un bridge, ¿sí? Un bridge es como un puente, digamos, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es hacer un puente con mi interfaz de Wi-Fi de mi computadora, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es tomar una IP del DHCP, pero de mi router, digamos, ¿sí? En lugar de quedarse acá dentro de lo que sería VirtualBox, va a tomar una IP como si fuera otra máquina que yo conecté a mi red, ¿sí? Como si yo agarrara y prendiera otra compu y la conectara a mi Wi-Fi. Vamos a hacer ese cambio. Ya quedó. Vamos a darle OK. Y ahora vamos a iniciar de nuevo el servidor. Le damos a Start para que inicie. Vamos a sacar el full screen. Ahí va. Ahí va iniciando. Y acá vamos a ver, me parece que está sucediendo, es un problemita que suele pasar con VirtualBox, por lo menos a mí me pasa bastante, es que a veces no toma IP. Fíjense que lo que está pasando acá, que está en rojo, es levantó, digamos, lo que tiene que ver con la placa de red del servidor virtual en este caso, y está buscando red, digamos, está buscando que algún servidor de HCP le responda con algún IP para poder autoconfigurarse, y no lo está encontrando, ¿sí? Esto me pasa seguido, pero esto se arregla básicamente con el famoso apagar y prender. Vamos a ver si con un reinicio ya alcanza. Parece que no. A ver si le damos acá un cancel. Vamos a darle un power off, como si la apagáramos con el botoncito. Vamos a chequear que esté bien la parte de red, por las dudas. Está hecho el puente, mi interfaz. Vamos a probar de nuevo, a ver si funciona. Esto obviamente cuando tenemos un servidor no está instalado obviamente en un VirtualBox, y esto no pasa, ¿no? Y normalmente los servidores tienen una IP fija, no tienen una IP que se tome por DHCP. Por lo tanto, estas cosas no suceden. Pero acá por ahí falla VirtualBox. Vamos a hacer algo un poco más drástico. Perdón la desprolijidad, chicos.
Vamos a apagarlo. Vamos a apagar VirtualBox y vamos a abrir VirtualBox de nuevo. Y vamos a abrir de nuevo el servidor. Roguemos que ya funcione esto, así no perdemos tiempo. Parece que no. Qué divino. Vamos a hacer un plan B. A ver si nos funciona. Vamos a abrir este otro servidor. Tengo otro servidor acá. Vamos a ver si podemos abrir este otro, que está instalado del mismo modo, tiene hasta el mismo usuario. Fue como mi machete, digamos, a la hora de instalarlo. Vamos a ver si toma IP sin problema. Bueno, este sí tomó IP. Les quiero mostrar como para que, y de paso repasamos. La parte de networking, fíjese que está puesto tal cual como les digo, ¿no? Está puesto en el modo bridge y la interfaz es la interfaz Wi-Fi de mi máquina. El otro equipo me pasó varias veces que tuve que apagar el servidor, prenderlo de nuevo, cerrar VirtualBox y abrirlo de nuevo para que me tome bien la dirección IP. Es medio engorroso, pero bueno, suele pasar. Si no, la otra es, ¿se podría poner una dirección IP manual? ¿Buscar una libre del rango? Sí, la otra sería entrar al servidor, editar la parte de configuración de red del servidor y poner una dirección IP manual. Sí. No quise ponerme a hacer eso porque me parece que lo iba a marear un poco ahora porque como que no vimos nada todavía, pero sí, obviamente esa sería una opción. Entrar al servidor de este modo, editas la parte de configuración de red y le pones la configuración manual. Sí, tal cual. Entramos de 0 IT de 0 IT. Perfecto. Y acá vamos a hacer un comando que se llama ifconfig, que nos va a tirar una lista de las direcciones. Y fíjense que acá en esta interfaz se llama ENP0S3 y tiene un IP que es 192.168.123.222. Esa dirección IP es una dirección de mi red interna y lo que voy a hacer ahora es acceder a esa dirección IP. ¿Sí? Fíjense, vamos a abrir una consola, ¿sí? La vamos a abrir de nuevo. Fíjense, esta es mi PC, digamos, mi PC particular. Abro una consola. Voy a ver si puedo agrandar un poquito la letra. Ahí se ve bien. Me fui mucho. Y ahora sí vamos a empezar a usar los comandos y a tocar lo que veníamos comentando. Lo primero que vamos a hacer es el SSH de 0IT, arroba y la IP. ¿Sí? Tal cual el comando que les comentaba hace un ratito. Obviamente no pusimos el "-p" acá porque el puerto donde está el servidor SSH es el puerto 22, así que es el puerto por defecto y no hace falta. Por seguridad, quizás hay personas que configuran el servidor de SSH en otro puerto que no sea el 22, en un puerto más alto, pero en principio no hace falta. Le damos Enter y fíjense que ahí lo que nos pide es la contraseña, ponemos de 0 IT y básicamente entramos, ¿sí? Acá entramos por red a nuestro servidor, ¿sí? Este servidor ahora está instalado como una máquina virtual dentro de mi misma computadora, pero podría ser un servidor que nosotros tenemos en algún proveedor cloud, en un data center, en otra máquina, en nuestra misma red interna y demás. Podría ser un servidor en cualquier lado, ¿sí? Obviamente, si el servidor no está dentro de nuestra red interna, vamos a tener que utilizar una IP pública para acceder y demás, ¿sí? Pero más allá de eso, nosotros accedimos a un servidor remoto, ¿sí? Ahora donde estoy no es mi PC, ¿sí? Básicamente es el servidor. Bien, bueno, y ahora lo que les quería contar, una vez que entramos acá, digamos, qué es esto que nos encontramos y cómo empezamos a trabajar, ¿sí? Básicamente es el concepto de shell, digamos. ¿Qué es una shell? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué utilizamos y por qué? Y básicamente, como nosotros les comentamos, digamos, hace un ratito,
Ubuntu utiliza el kernel para poder controlar ese hardware, ¿sí? Ese hardware, cuando se le añade esa capa de software del kernel, ese kernel puede interactuar con el hardware para indicarle que haga cosas. Pero le brinda al usuario una interfaz en donde nosotros le podemos decir al kernel qué cosa tiene que hacer, digamos, ¿sí? Qué comando y demás. Esa interfaz lo que hace es interpretar los comandos y convertirlo al lenguaje de máquina, que es el lenguaje que entiende la computadora, y esta interfaz es lo que nosotros denominamos shell, ¿sí? Nosotros nos va a venir esta interfaz y lo que nos va a pasar es que vamos a poder escribir comandos que son un poquito más humanamente legibles, si se quiere, y en base a eso nosotros vamos a poder interactuar sin tener que escribir lenguaje de máquina que es chino básico, digamos. Bueno, ¿cómo es un poco la evolución de la shell? Básicamente hay muchas shell. La primera que se creó se llamaba SH y luego de eso se mejoró un poco y esa shell que se llamaba SH se convirtió en Bash, ¿sí? Que es la que nosotros usamos y que por ahí es la que es un poco más conocida. No significa que sea la única. Hay otra shell, obviamente, imagínense que cada uno podría crear una shell en donde le brinde al usuario la posibilidad de tener colorcitos más lindos. Fíjense que como que esta gel no es muy amigable en colores, uno podría crear la gel y que esa gel te permita hacer ciertas cosas, ¿sí? A partir de ahora todo es software, digamos, podríamos crearlo si quisiéramos. Y existen otras como por ejemplo ZSH, SASH, TCSH y demás. Hay un montón de gel, después pueden, si quieren ustedes, googlear y buscar la que más les interese. Hay mucha gente, más de todo del lado de la gente que utiliza Mac, por ejemplo, que utilizan mucho ZSH, porque tiene algunas cositas que por ahí están buenas a la hora de trabajar con los archivos y demás, pero bueno, yo utilizo normalmente Bash. Bueno, ¿qué funcionalidades básicas tenemos? Una de ellas, básicamente, es el autocompletado, ¿sí? Esto te lo da la shell, digamos, la shell te da este tipo de funcionalidades. En Bash, por ejemplo, nosotros podemos comenzar a escribir un comando y luego darle tab y a partir de ahí el autocompletado va a intentar adivinar lo que uno quiere escribir, ¿sí? Esto está bueno, se super usa y esto se utiliza muchísimo tanto a la hora de escribir comandos como a la hora de escribir archivos. Uno puede escribir las primeras letras y apretar tab y esto va a completar. Fíjense, si nosotros venimos acá, por ejemplo, y ponemos ifc y le damos tab, me completa ifconfig porque es el único comando que empieza así. Si nosotros ponemos if y le damos 2 veces tab, fíjense, acá hay 2 comandos que cumplen con que comienzan con if, ¿sí? Si ponemos la i, acá obviamente hay un montón más de comandos que podría ser lo que nosotros queremos escribir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno pone if y el tab y empieza ifc y ifconfig, ¿sí? Y esa funcionalidad de autocompletado nos lo brinda la shell. Y otra funcionalidad que también está buena, que también nos da esta shell y todas en general, es el tema de tener un historial de comandos, ¿sí? Hay un comando que se llama history, ¿sí? Que lo que nos permite es ver un historial de todos los comandos que nosotros fuimos escribiendo en nuestra consola. Acá, como ingresamos a un servidor que no es recién instalado, que ya lo he utilizado un poco, vamos a ver que van a existir algunos comandos. Fíjense que yo pongo his y le doy tab y me completa con history. Le doy enter y fíjense que hay un montón de comandos acá que yo he utilizado en algún momento para crear cosas y demás. Y este comando nos permite tener un historial, lo cual está bueno por si tenemos que buscar algún comando viejo que hemos utilizado antes. Está bueno poder usar el historial. Bueno, vamos un poco a ver de qué trata Linux y cómo viene la mano en cuanto a la organización, digamos, interna del sistema operativo. Perdón. Bueno, básicamente vamos a ver cómo se organizan los directorios. Fíjense que se ve ahí a la derecha como un árbol, digamos, y en cada uno de esos árboles hay carpetitas con nombre. Ahora vamos a ir viendo un poquito cuáles son las principales, pero básicamente vamos a ver que la organización se basa en un tipo de file system, digamos, que se denomina FHS, que básicamente el file system es como el conjunto de reglas que determinan la estructura, digamos, que tiene el sistema de archivos, cómo está organizado y demás dentro del entorno Linux. Se utiliza FHS.
Por ejemplo, Windows, si mal no recuerdo, utiliza NTFS, que es otro sistema, otro file system diferente. Y así existen varios, pero Linux utiliza este approach, ¿sí? Y lo que es esta manera, digamos, es como una jerarquía, digamos, de directorios en el que se basa, digamos, el sistema de archivos que parten de un directorio root, fíjense acá abajo, que es como una barra. Esa barra es el famoso directorio root o raíz, digamos, y a partir de esa barra empiezan a aparecer todos los otros directorios. El árbol se empieza a bajar de esa barra. Bueno, obviamente algunas de las ventajas que tiene esto es que en casi todos, o por lo menos los que yo conozco, entornos que tengan que ver con Linux, el árbol directorio es prácticamente el mismo. Entonces, obviamente, esto es mucho más fácil para que uno, cuando empieza a trabajar con Linux, empieza a hacer algunas cosas de memoria y a saber en dónde tiene que ir a buscar ciertos archivos porque tienen toda la misma estructura, ¿sí? Los archivos son bastante fáciles de identificar y dónde están los directorios donde se instalan las cosas, se configuran y demás. Y acá algunos directorios, digamos, que son como bastante importantes. Tenemos el directorio home, ¿sí? O sea, para buscar este directorio sería el barra home, ¿sí? Sería desde la raíz el nombre home. Y este directorio es donde se guardan todos los usuarios, ¿sí? Vamos a tener barra home, barra de 0 a IT, por ejemplo, que es el usuario que nosotros creamos cuando instalamos. Cuando creemos usuarios nuevos, por defecto, porque también obviamente es configurable, por defecto el nombre de esos usuarios van a aparecer en el barra home, ¿sí? Y es buena práctica seguir esta estandarización porque es mucho más fácil para otra gente que tenga que utilizar el sistema que estamos nosotros instalando y configurando, que utilicemos lo que es más o menos estándar. Digamos. Fíjense que acá hay, por ejemplo, un home Carlos, un home Aaron, acá hay Allen, Lidia y demás, ¿sí? Otro directorio sumamente importante es el directorio barra etc, ¿sí? El directorio barra etc básicamente es donde vamos a encontrar todos los archivos de configuración del sistema. Por ejemplo, en lo que vimos recién, si nosotros tendríamos que haber configurado la parte de la red de manera manual porque no nos funcionaba esto de que bootee, de que instale, perdón, de que arranque el sistema operativo y tome red, íbamos a tener que ir a buscar un archivo que iba a estar adentro de barra etc, ¿sí? Obviamente barra etc, barra alguna otra carpeta y demás, pero básicamente iba a estar ahí adentro. Y lo íbamos a tener que editar y con eso íbamos a poder lograr cambiar la configuración de red. Otro de los directorios importantes es el barra var, que ahí están como lo que serían archivos variables del sistema y demás. Este es sumamente importante básicamente porque acá es donde se encuentran los logs, ¿sí? Todas las aplicaciones que nosotros instalemos y las que anden dando vuelta, por lo general, te diría que prácticamente en el 100% de los casos, van a guardar los logs en una carpeta que se llama barra var, fíjense, barra var, barra log. Ahí adentro, obviamente después habrá más carpetas de acuerdo al software que nosotros instalemos, pero básicamente si tenemos que ir a buscar logs de algún software que instalamos para ver qué está pasando, si hay algún error, vamos a ir al barra var, barra log, ¿sí? Por eso esta carpeta es sumamente importante. Y otra carpeta también que es importante es la carpeta barra user, ¿sí? Que ahí tiene básicamente las utilidades o los programitas, digamos, que normalmente se utilizan de propósito múltiple, ¿sí? Que lo utilizan muchos usuarios, que no es propio de un usuario particular. ¿Sí? Ahí están, bueno, van a estar los binarios, va a haber librerías y va a haber un montón de cosas que por ahí nos va a hacer falta ir a ver, ¿sí? Pero básicamente esto es lo que las carpetas que por ahí más vamos a utilizar a la hora de administrar. Fíjense que después obviamente hay una carpeta barra D para los dispositivos, fíjense una carpeta barra MNT, que básicamente lo que nos dice es dónde está montado, dónde está creado el directorio, y acá es donde va a montarse, por ejemplo, si nosotros enchufamos un pendrive en un puerto, va a ir a parar a un directorio que está en barra MNT barra algo, ¿sí? Y así sucesivamente. Continuemos y empecemos a tocar algunos comandos, digamos, son muy básicos y no pretendo, digamos, que nos familiaricemos tan rápido con esto, pero creo que entre lo que van a ver ahora y después con el soporte del video y pudiendo hacerlo en sus casas directamente sobre un servidor, van a ir agarrando un poco de práctica, ¿sí? Y es un poco la idea, que ustedes también después lo hagan en su casa. Pero vamos a navegar un poco el árbol de directorio, ¿sí?
Vamos a ver algunos comanditos. El primer comandito es bastante sencillo, se llama pwd, que básicamente lo que hace es print working directory, ¿sí? Va a imprimir por pantalla el directorio en donde estamos parados actualmente, ¿sí? Es muy, muy simple, pero es muy útil. Por ahí venimos configurando y haciendo cosas y por ahí no sabemos en dónde estamos parados. Básicamente este comando, que lo vamos a ir viendo en vivo. Fíjense, hago pwd y me marca que, fíjense que estoy dentro de la carpeta barra home, ¿sí? Y barra de 0IT porque es el usuario con el que ingresé, ¿sí? Cuando uno ingresa por SSH con un usuario particular, a donde va a ir a parar cuando inicia es al home de ese usuario, ¿sí? Y el comando simplemente es eso, no es la gran cosa si se quiere, pero van a ver que cuando empiecen a utilizarlo y acá empiecen a moverse por distintos directorios, va a haber en algún momento en que digan, che, ¿dónde estoy parado? Y por ahí el comando pwd es útil. Bueno, y ahora vamos a empezar a movernos, digamos, ¿sí? Básicamente vamos a utilizar el comando cd, que simplemente es change directory, ¿sí? Básicamente es cuando queremos cambiarlos del directorio actual donde estamos a otro directorio, ¿sí? Fíjense que el uso de este comando es simplemente teclear cd, espacio y el path, y de acá para adelante les aclaro, el path básicamente es la ruta del directorio donde nos queremos mover, ¿sí? El path podría ser barra home, barra pepe, barra clase número 3, por ejemplo, si nosotros tuviéramos esos directorios creados, ¿sí? Entonces vamos a probar, básicamente muy fácil, no sé qué directorios habrá acá, pero básicamente podemos hacer un cd y hacer un tab. Cuando hacemos dos tabs, fíjense que nos muestra todo lo que termine con una barra acá es un directorio. Entonces, dentro de mi home, dentro de home barra de 0IT, existen varios directorios, ¿sí? Obviemos esto que empiezan con punto por ahora, pero fíjense que yo podría hacer ahora entonces cd y escribir directorio 4, por ejemplo. Fíjense que yo puedo escribir dire y hacer tab, y acá me completa directorio, y si hago doble tab, me dice que hay dos opciones, por eso no me terminó el autocompletado, pero podemos poner, por ejemplo, directorio 4, le damos enter, y ahora cambiamos, ¿sí? Fíjense que también nos cambió cómo nos muestra a nosotros lo que denominamos el prompt, digamos, cómo nos muestra, digamos, eh, eh, la interfaz, la shell, cómo nos muestra en dónde estamos parados. Fíjense que hace este pequeño símbolo, ¿sí? Que ese pequeño símbolo se puede utilizar para reemplazar el directorio del usuario. Siempre podemos utilizar eso, ¿sí? Nosotros podríamos, por ejemplo, en este caso, como yo soy de 0IT, entré con ese usuario, este símbolo es lo mismo que escribir barra home barra de 0IT, ¿sí? Fíjense que nosotros podríamos hacer cd espacio y ese símbolo que lo tengo que encontrar, acá está, y cuando hago enter acá, lo que va a pasar es que me volvió al directorio, si yo hago un pwd acá, me volvió al directorio barra home barra de 0IT, ¿sí? Entonces ese símbolo básicamente reemplaza el home del usuario. Algo súper útil es que con las flechas hacia arriba podemos ir viendo los comandos que ya escribimos, ¿sí? Entonces, por ahí está bueno, si ahora yo quiero entrar de nuevo al directorio, puedo hacer eso y volver a entrar, ¿sí? Me siguen hasta ahora, ¿sí? No se me perdió nadie, ¿no? Perdón que como que avancé bastante y no les consulté. ¿Se entiende un poquito cómo venimos moviéndonos? Es como bastante básico. Por ahí veo que hay muchos que conocen ya del mundito de Linux, pero para el que no conoce, que nos pueda seguir de a poquito también está bueno. Así que vamos a ir bastante de a poco. Bien, sigamos. Vamos a ver algunos comanditos más. Obviamente tiene que existir algún comando para crear un directorio nuevo, ¿sí? Si yo quisiera crear un directorio, y este comando es el famoso mkdir, ¿sí? Para make sería un directorio. Se utiliza para crear un directorio y la manera de usarlo simplemente es escribir el comando, espacio y el directorio o el path del directorio que nosotros queramos crear, ¿sí? Y veamos un pequeño tip acá. Fíjense que yo acá puedo hacer mkdir-p y poner como un path más largo, y lo que nos va a pasar es que va a crear todos los directorios en el caso que no existan. Fíjense cuál es el problema. Imagínense que yo estoy acá y adentro de directorio 4 yo quisiera crear, vamos a hacer un tab, a ver si hay algo. No, hago tab y no me muestra nada, por lo tanto no hay ningún directorio creado acá. Imagínense que yo necesito crear, por algo particular,
un directorio que sea, que tenga, por ejemplo, directorio 6 barra directorio 7 barra directorio 8. Si yo acá quiero hacer eso y hago un mkdir, directorio 6 barra directorio 7 barra directorio 8, va a pasar algo raro. Nos va a decir, no puedo crear ese directorio como nosotros queremos, porque no se encuentra el archivo o el directorio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que yo no puedo crear ni el directorio 7, ni mucho menos el 8, porque el 6 no existe. ¿Sí? Básicamente eso nos dice. Y fíjense algo súper importante del comando anterior, que no lo mencioné, es que cuando yo empecé a escribir el directorio que quería crear, no puse el barra. ¿Sí? ¿Por qué no puse el barra? Porque yo quiero crear el directorio a partir del directorio en el que estoy parado. ¿Sí? Si yo pusiera el barra adelante, me va a crear el directorio, pero en la raíz del sistema. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, en lugar de creármelo adentro de directorio 4, que es donde yo estoy parado, se va a ir a la raíz, al barra, y va a crear barra directorio 6, barra directorio 7, barra directorio 8, pero no dentro de donde estoy parado ahora. ¿Sí? Entonces, vamos a solucionar esto agregando la opción "-p" adelante, que lo que quiere decir esto, créame los directorios, pero si en el medio hay directorios que no existen, también créalos. ¿Sí? Fíjense que acá me creó el directorio, si yo quiero hacer un CD acá, puedo hacer tab y como no existe otra cosa, yo hago el primer tab y me completa con directorio 6 porque es lo único que hay, hago otro tab y me completa con el próximo directorio porque en esa carpeta no hay más nada, y hay otra acá y me va completando. Entonces con eso me creó el directorio y me creó todos los otros. ¿Sí? Está bueno ese truquito por ahí si tenés que, pues si no tenés que ir como creando el primer directorio, después ir crear el segundo, después ir crear el tercero y demás. Un comandito más, obviamente, para borrar, es el rmdir, que es para el remove de directorios, ¿sí? Y se utiliza similar, es rmdir del directorio, ¿sí? Y hay una opción que hace que esto se haga de manera recursiva, o sea, que borre todos los directorios que hay para adentro, similar a la creación, pero para el borrado, ¿sí? Nosotros podríamos hacer, por ejemplo, acá, rmdir y especificar directorio 6, 7 y 8. O sea, ¿qué quiero borrar acá? Todo esto. ¿Qué va a pasar acá? Me va a borrar. Fíjense que ahora el directorio 8 no existe más, ¿sí? Existe el 6 y el 7. Me borró, obviamente, el de la jerarquía más baja de todo lo que yo le puse. Si yo quisiera borrar todo, puedo hacer un rmdir, -r, y pongo directorio 6. Y acá cuando le doy enter, perdón, creo que pifié la opción para hacerlo recursivo, No es R, bueno, vamos a adelantarnos un toque, porque justamente lo voy a necesitar para poder hacer esto. Faltó la K. ¿A dónde? ¿No existe el comando? Ah, no, es rmdir, está bien. Me dice que la opción es una opción inválida el "-r". Digamos, o sea, este "-r" no es "-r". Ya vamos a ver cómo es. Y para que lo vean, justamente adelanté la filmina porque lo que les quería comentar es que los comandos, estos que nosotros vamos tirando, tienen un manual generalmente, que si uno pone la palabra man, espacio y el nombre del comando, te dice un manualcito y el manualcito obviamente te va a mostrar todas las opciones que tiene, todas las diferentes opciones, las diferentes configuraciones que se puede hacer a la hora de ejecutarlo. Vamos a ver si rmdir tiene un manual. Fíjense que le damos enter y me aparece el manual. Este es el manual que lo podemos navegar con las flechas. Y vamos a buscar cómo hacemos para borrar recursivo, a ver si tiene alguna opción, a lo mejor no la tiene. Ah, es "-p", fíjense. La opción "-p" borra los parents también. Va a remover el directorio y todos los ancestros, digamos, sería. Fíjense, rmdir "-p a barra b barra c es similar a rmdir abc a b
Vamos a probar esto. Vamos a probar rmedir menos P. Vamos a ver si anda. Ahora sí. Y ahora no existe, estoy haciendo tab acá para tratar de acceder, y no existe ni el directorio 6 ni el 7. Perdón ahí por el errorcito en el slide. La opción no es "-r", sino es "-p", ¿sí? Que es exactamente la misma opción que acá, ¿no? Pero bueno, perdón por eso. Sigamos. Vamos a ver algunos comanditos para trabajar con los archivos, ¿sí? Ya como que por lo menos podemos ir de un directorio al otro, podemos movernos entre directorios, podemos crear directorio nuevo, podemos borrarlo, vamos a ver qué pasa con los archivos, cómo podemos verlo y demás, ¿sí? Acá vamos a ver el primer y creo que el comando más utilizado de todo el administrador es el comando ls, que se utiliza para listar archivos y directorios va a listar. Perdón. Y básicamente lo que se hace es usar el ls, espacio y el path donde queremos listar, digamos, los archivos. Nosotros podemos decirle directamente ls sin pasarle nada y nos va a listar todo lo que existe acá. Fíjense que acá adentro existen 3 archivos, ¿sí? No hay directorios, los borramos todos. Nosotros podríamos hacer el comando cd que vimos anteriormente, punto punto, y lo que va a hacer ese punto punto es volverse un directorio hacia atrás, ¿sí? Va a salir de este directorio 4 y va a volver al home. Y acá podemos hacer un ls y fíjense que acá me lista estos que son archivos y estos que están acá en azul son directorios. Y vamos a ver acá, pequeño tip, ¿sí? Este comando normalmente uno lo ejecuta con algunos parámetros, ¿sí? En este caso el L, el A y el H. El A es para que muestre todos los archivos, si son archivos ocultos y demás. El L los muestra en una lista que es un poco más amigable. Y el H nos muestra qué peso tienen esos archivos. Entonces, por ahí uno hace ls espacio. Esto puede ser de cualquier forma. Yo podría escribirlo, estas opciones de cualquier forma, no los parámetros. No tiene que ser LAH, sino que puede ser de cualquier manera. Uno le da Enter y fíjense que acá te muestra, más allá de un montón de cosas acá adelante que nosotros todavía no entendemos, pero que ya la vamos a ver más adelante. Este es el peso de los archivos, en kilobytes en este caso. Y acá están los directorios, ¿sí? Que es el tamaño del directorio y no de lo que tiene adentro. Pero es mucho más amigable a la hora de listar, poder listar de esta forma para ver un poco más de información, ¿sí? Seguimos, tenemos, como teníamos el comando para borrar directorio, tenemos el comando rm para borrar archivos, ¿sí? Básicamente ponemos rm, espacio y el nombre del archivo y se va a borrar el archivo. Y hay un comando que es sumamente usado, pero hay que tener un poco de cuidado, que es el rm espacio -rf. La opción -rf, básicamente la R es para que sea recursivo, o sea que borre en el directorio donde está parado y si hay más directorio que vaya borrando también. Y el F es para hacerlo forzado, ¿sí? O sea que lo va a borrar y no te va a preguntar más nada y demás, ¿sí? Y esto está bueno porque también borra si hay directorios ahí adentro también, ¿sí? O sea que uno se para en un directorio y hace rm-rf de lo que haya y va a borrar todo para adentro, ¿sí? Sin preguntar nada. Por ahí está bueno si tenemos que borrar un montón de cosas, pero hay que tener cuidado que borramos porque si le erramos, no hay vuelta atrás acá, ¿no? No hay una papelera de reciclaje, si se quiere, para poder ir a buscar los archivos. Bueno, y acá podemos ver si podemos borrar algo. Vamos a entrar al directorio 4, que había cosas. Vamos a hacer un ls. Y acá, bueno, vamos a hacer un rm de Pepe. Murió Pepe. Fíjense que ahora hacemos un ls de nuevo y Pepe no existe más. Vamos a hacer, por ejemplo, mkdir Pepe. Vamos a crear un directorio que se llame Pepe, ahora no un archivo. Y vamos a hacer un mkdir mk. Oh, no. Voy a usar un comando, digamos, que todavía no vimos, pero me va a servir, que es para crear un archivo. Y vamos a crear adentro de Pepe, adentro del directorio Pepe, vamos a crear un archivo que se va a llamar test.txt, un archivo de texto, por ejemplo. Bien, y ahora si nosotros
podemos hacer un ls a Pepe adentro del directorio. Y lo que nos va a mostrar es que adentro del directorio Pepe existe el archivo test.txt, que adentro no tiene nada, digamos, el contenido de ese archivo es vacío. Pero acá nosotros podemos hacer rm-rf Pepe y fíjense que voló el directorio Pepe, ahora un ls, o un ll, perdón con el tema de algunos comandos que tengo como muy incorporados todavía no los vimos, pero básicamente el ll es como que es un alias al comando ls espacio y algún parámetro, ¿sí? En lugar de poner ls así, fíjense que me trae la misma. Hay un alias que es ll. Cuando uno escribe ll es lo mismo si hubiera escrito esto, ¿sí? Entonces yo escribo ll y me trae esto. Pero básicamente a lo que iba es que con el comando rm-rf me borró el directorio Pepe y me borró todo lo que había dentro. Y lo que había dentro del directorio no era otro directorio, sino que era un archivo. Entonces esto borra directorios y archivos, ¿sí? Fíjense que no existe más. Así que a tener un poquito de cuidado con el tema de borrar con el rm-rf, pero está bueno para usarlo. Bueno, el comando cp, básicamente que es para copiar, ¿sí? Lo podemos usar, obviamente, utilizando cp, espacio, el origen, digamos, donde está el archivo que queremos copiar, espacio y el destino, ¿sí? Para poder copiar un archivo de un lugar al otro. Fíjense, vamos a probarlo rápido. Vamos a ver, vamos a hacer un cd punto punto y vamos a hacer un ls de directorio 4. Acá en directorio 4 vamos a tener Pepito y este HTML. Vamos a copiar a Pepito adentro de directorio 5. Había un directorio 5, creo, que también lo tiene a Pepito. Lo vamos a borrar. Vamos a hacer un rm de directorio 5. Sí, voy como escribiendo más o menos los mismos comandos para que nos vayamos también familiarizando. Fíjense, ahora voy a borrar adentro de directorio 5 el archivo que se llama Pepito. Y si ahora hago un ls adentro del directorio 5, no existe más. Y ahora lo que vamos a hacer es, de directorio 4, que tenemos el archivo Pepito, vamos a copiarlo al directorio 5. Entonces vamos a hacer un copy del directorio 4 barra Pepito a directorio 5. ¿Sí? Y ahí ya lo copiamos, y si ahora hacemos un ls en directorio 5, tenemos de nuevo el archivo Pepito. ¿Sí? Básicamente eso es lo que nos va a permitir hacer el comando copy. Y si lo hacemos con el "-r", con la opción recursiva, va a copiar ese archivo y todos los otros archivos que tenga, y los directorios y demás adentro del destino, ¿sí? Eso también está bueno si tenemos que copiar muchas cosas. Y por otro lado tenemos el comando move. En lugar de mover podemos, en lugar de copiar, obviamente podemos mover, ¿sí? Mover un archivo de un lugar al otro. Básicamente es muy parecido cómo usarlo, es hacer move, espacio, el origen, espacio, el destino, y también un tipo importante que lo podemos usar para renombrar archivos. O sea, si yo a un archivo que se llama, por ejemplo, Pepito, lo quiero llamar Juancito, lo muevo Pepito a Juancito, ¿sí? Fíjense que yo parado, nos vamos a meter en directorio 4, que es donde teníamos el Pepito. Fíjense, si yo, por ejemplo, acá quisiera cambiar de nombre a Pepito, yo podría hacer un move de Pepito adentro del directorio, ¿no? Y lo muevo a Juancito. Entonces, cuando hago una lista acá, Pepito no existe más y existe Juancito. Obviamente, Juancito tiene exactamente el mismo contenido que Pepito, ¿sí? Y obviamente esto también me sirve para, por ejemplo, hacer un move de directorio 4, Juancito, que es el que creamos recién, adentro de directorio 5, ¿sí? Obviamente, ¿qué va a pasar acá? Es que adentro de directorio 4, Juancito no está más, ¿sí? Porque lo movimos. Y adentro de directorio 5 apareció Juancito. Y Pepito obviamente está porque es anterior y no lo tocamos, ¿sí? Bastante simple estos comandos, chicos, pero es como que es una pequeña base para empezar a entender cómo funcionan las cosas. Y ya no nos quedan mucho, digamos, vamos a ir ya casi cerrando, me parece, pero vamos a ver cómo podemos ver contenido, digamos.
ver el contenido de los archivos, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver qué hay adentro de Pepito, de Juancito, a ver si tienen algo. Básicamente el comando cat me permite ver el contenido de los archivos, ¿sí? Hacemos cat y el nombre del archivo y nos va a permitir ver el contenido. Entonces vamos a hacer un cat de directorio 5, Pepito, por ejemplo. Fíjense que no me devolvió nada, por lo tanto Pepito no tiene nada adentro. Vamos a ver si Pepe tiene algo. Tampoco. Vamos a tener que hacer algo más drástico. Vamos a hacer un cat a directorio 4 y calculo que el HTML que teníamos adentro sí tiene algo. Vamos a hacer un cat a esto y fíjense que acá sí me muestra un archivo HTML, muy sencillo, pero básicamente ese es el contenido del archivo. Me lo muestra con el comando cat. Podemos verlo tranquilamente. Otro comando súper útil, y acá es como para que empecemos a ver algunos comandos que después nos van a servir a la hora de que nosotros instalemos las cosas, y recuerden que nuestro hilo es instalar un servidor web, por lo tanto lo que vamos a terminar instalando en este sistema operativo es un servidor web, lo vamos a configurar, vamos a dejar una página web funcionando ahí, y obviamente vamos a necesitar ver logs de eso. Bueno, el comando tail está muy bueno porque, por un lado, si nosotros simplemente escribimos tail y el nombre del archivo, nos va a devolver las últimas 10 líneas de ese archivo. Pero si nosotros utilizamos la opción "-f", nos va a devolver las últimas 10 líneas, pero se va a quedar como abierto el comando esperando que ese archivo se llene de cosas nuevas. Y eso obviamente está muy bueno a la hora de ver logs, ¿sí? Porque obviamente esos logs se van a ir completando a medida que, por ejemplo, la gente acceda a nuestra página web. Entonces, si nosotros hacemos un tail "-f" del archivo de log de nuestra página web, a medida que vayan entrando gente a la página web, se va a ir completando y nosotros vamos a poder ir viendo. Entonces, si tenemos algún error, la idea es dejar abierto este archivo de logs y ir viéndolo en vivo, digamos, a medida que va pasando. Lo vamos a probar un poquito, vamos a hacer acá un tail de directorio 4 y index. Y fíjense que acá, bueno, este archivo tiene menos de 10 líneas, por lo tanto nos mostró todo, pero si tuviera más de 10 líneas nos va a mostrar menos. Nos va a mostrar obviamente las últimas 10. Y acá les voy a mostrar como para ver algo, a ver qué archivo podríamos buscar, pero básicamente vamos a hacer con sudo porque vamos a necesitar ser superusuario. Pero vamos a hacer un tail "-f" a /var logs y vamos a buscar acá el log de sistema que se llama syslog. Y fíjense que después de escribir el comando me muestra los últimos 10 archivos, perdón, las últimas 10 líneas del log, y después se quedó acá como esperando, ¿sí? Si nosotros tuviéramos log nuevo acá, si el sistema logueara cosas nuevas, nos empezarían a aparecer líneas nuevas acá, ¿sí? Y eso es lo que está bueno a la hora de monitorear log, dejarlo esto acá, hacer una prueba, digamos, de acceso a la web, por ejemplo, si sabemos que tenemos un error, y ver qué nos aparece en el log, ¿sí? Y en base a eso empezar a hacer como un debug de ese problema, ¿sí? Acá con control C salimos de esto y volvemos a la consola. Y ahí quedó, vamos a seguir. Otro comando similar es el comando head, ¿sí? Que nos permite ver las primeras 10 líneas del archivo en lugar de las últimas, ¿sí? Y acá lo vamos a probar rápido con el mismo archivo que vimos, que es el syslog. Recuerdan que nos mostró acá esto. Y acá vamos a ver que si nosotros acá en vez de tail usamos el head, fíjense que estas líneas son diferentes a las que nos mostró antes, porque obviamente estas son las primeras de este archivo tiene muchas líneas, estas son las primeras que tiene el archivo y estas son las últimas, ¿sí? Nosotros podríamos hacer acá con la opción "-n", si no me recuerdo mal, podríamos hacer acá un head "-n20", por ejemplo, que en vez de 10 líneas nos muestra 20, y acá fíjense que hay algunas más, créanme que son 20, y así podemos ir jugando con las opciones y viendo como más contenido. Y el último archivo, el último comando es el comando "less", que nos abre el archivo como en una especie de visor, que nos permite, entre otras cosas, tener una búsqueda dentro del archivo, digamos, que por ahí puede ser útil. Lo vamos a probar, y fíjense que una vez que nosotros hacemos "less" del archivo, podemos escribir la barra, y después de la barra escribir qué queremos buscar, y nos va a resaltar, digamos, la búsqueda. Fíjense, vamos a hacer acá un "less",
del directorio 4 el index. Fíjense que lo abrió y es como un modo de texto. Y acá yo puedo escribir barra, fíjense que aparece abajo acá, a la izquierda, la barra que acabo de escribir, y puedo poner com, por ejemplo. Le doy enter y me busca, fíjense adentro del texto, me buscó el com que yo acabo de querer buscar. ¿Sí? Bastante simple el comandito, nos permite como movernos dentro de los archivos. Ya vamos a ver que hay otros que son un poco más lindos, digamos, y más amigables que este, pero este es uno. Con la Q salimos de ese comando, ¿sí? Estamos dentro del comando, apretamos la Q y hacemos como un quit y salimos del comando. Y ahora vamos a ver algunos comanditos que ya nos empiezan a ayudar y a hacer la vida un poquito más fácil, digamos. ¿Sí? Son los últimos 4, así ya los liberamos porque se nos hizo un poquito más tarde hoy. Son los últimos comanditos que vamos a ver, que son, por un lado, el grep. Perdón acá que la animación como que falló. Básicamente el grep es útil para buscar palabra dentro de los archivos. ¿Sí? Nosotros podemos hacer un grep de, por ejemplo, Damián adentro de un archivo y nos va a devolver si hay coincidencias, básicamente. Fíjense que nosotros acá, en vez de les, podríamos hacer acá un grep com, ¿sí? Que es lo mismo que buscamos recién, adentro del index, y fíjense que me devuelve la línea que tiene la palabra que estoy buscando. ¿Sí? Podría haber más de una coincidencia y obviamente nos va a devolver todas las líneas. ¿Sí? Eso lo podemos hacer. Y hay una opción también para hacer recursivo. ¿Sí? Si nosotros tenemos un montón de directorios que creamos y estamos buscando alguna palabra o algo particular y no sabemos específicamente en dónde está, podemos hacer el grep con la opción "-r" para que busque tanto en el directorio que le paso como hacia adentro, digamos, y nos devuelva qué opción hay. ¿Sí? Vamos a ver si lo podríamos probar a esto. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer un grep "-r". Y fíjense que acá la respuesta cambia un poquito, pero nos dice básicamente que adentro de este directorio, en el archivo index2, se encuentra lo que nosotros queremos buscar. ¿Sí? Si hubiera, obviamente, adentro de este directorio más archivos que en alguna parte, digamos, tengan la palabra com, me lo va a empezar a listar abajo de este y me va a decir todas las coincidencias que encontremos. Bien. Bueno, veamos acá este comandito que es básicamente el pipe, digamos que es la barra recta, que para lo que nos sirve es para utilizar la salida de un comando como entrada al comando siguiente. Parece un poco complejo, pero ahora lo vamos a ver con un ejemplo y van a ver que está bueno, digamos, lo que hace. Fíjense, vamos a introducir un comando que es el comando netstat que está acá. Y fíjense que si yo hago sudo netstat, lo que empiezan a aparecerme acá son esto que está acá son puertos. ¿Sí? Lo que nos dice acá es la cantidad de puertos que tenemos abiertos, quién lo abrió y demás. ¿Sí? Fíjense acá hay uno que está conectado. Pero a lo mejor yo, por ejemplo, de esta lista, lo único que quiero es los que tienen el estado conectado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo puedo decirle con el comando pipe que la salida de este netstat me la pase a un comando grep, que sabemos que el grep me va a filtrar, digamos, adentro de lo que tengo como entrada, y me va a devolver solo las coincidencias. Entonces yo podría hacer el netstat, hacer un pipe grep y pasarle el connected. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Este comando me va a devolver toda la lista de conexiones, pero la salida, en vez de devolvérmela en pantalla, se la va a pasar como parámetro de entrada al grep. Y el grep va a buscar lo que diga conectado, connected, adentro de toda esa lista. Y lo único que me va a devolver en pantalla es esa lista filtrada. ¿Sí? Fíjense que si le hacemos un enter, las únicas que me aparecieron son las que tienen la coincidencia del connect. Esto es sumamente útil, ¿sí? Para filtrar cosas. Se utiliza muchísimo el pipe para un montón de cosas. Acá voy a agregar algunos parámetros. Perdón por esta regla memotécnica, digamos, no me acuerdo muy bien todos los parámetros del netstat, pero el puntal, si hay alguno de los chicos, creo que había, es de Río Cuarto. El puntal es un diario de Río Cuarto. Yo estudié ahí en Río Cuarto y
me quedó como que el nestat hay que ponerle el menos puntal. Para ver si existe algún puerto listen, como que esté escuchando, y deberíamos encontrar alguno. ¿Por qué? Porque nosotros, fíjense qué interesante, este puertito que está acá, el famoso puerto 22, es el puerto del servidor SSH que está instalado en el server, ¿sí? Entonces, obviamente, ese puerto está listen, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese puerto está escuchando todo el tiempo. Es un programita que corre y que está escuchando. Cuando nosotros instalemos el servidor web, también vamos a tener ahí un puerto de escucha del servidor web que va a estar escuchando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, este tipo de comandos está muy bueno y es sumamente útil. Bueno, vamos con otra opción o con otro de los comandos, ¿sí? El comando o las opciones, digamos, yo no sé si no son comandos en sí, son cositas que son bastante útiles, que es básicamente la redirección, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Algo parecido a lo que hace el pipe, pero básicamente acá envía la salida de un comando a un archivo, ¿sí? Por ejemplo, imaginen que nosotros quisiéramos guardar todos los puertos que están en estado de listen en un archivo, porque necesitamos ese archivo para enviárselo a un cliente que nos preguntó en el servidor digamos, qué cosas están abiertas y están escuchando. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer el comando, en lugar de hacer este ls-l, podríamos hacer el comando nestat que hicimos antes, pipe grep del listen, y a toda esa salida enviarla a un archivo. Fíjense. Yo puedo hacer esto mismo así como está. Si yo le doy enter, me lo va a devolver en pantalla. Pero si yo a esto le hago el mayor y pongo lista.txt, a toda esa salida lo va a enviar adentro del archivo lista.txt. Fíjense que no me devolvió nada en pantalla, y si nosotros acá hacemos un cat para ver el contenido de lista, adentro del contenido básicamente lo que tenemos es la salida de esto, ¿sí? Con eso nosotros podemos redireccionar nuestra salida a un archivo. Y hay como dos detalles ahí a ver, que fíjense que con un solo mayor lo que va a hacer es sobreescribir el archivo, ¿sí? O sea, agarra el contenido que tenga el archivo y lo sobreescribe con lo nuevo. Pero si nosotros le ponemos como 2 veces el mayor, va a agregarlo al final, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, hacemos esto tal cual como lo hicimos, le damos enter, el contenido va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque es como que borró lo que tenía lista y le agregó lo nuevo, que en este caso es lo mismo. Pero si nosotros acá agregamos otro mayor al comando y tenemos un doble mayor, va a agregar todo el contenido abajo del contenido que ya existía. Por lo tanto, vamos a tener la lista 2 veces. Fíjense que tenemos esta lista que terminaba acá, ahora empieza de nuevo y la tenemos 2 veces, ¿sí? Un pequeño truquito que también nos ayuda mucho. El último comandito que vamos a ver, creo que por ahora, es el comando find, ¿sí? Que básicamente es para buscar archivos adentro de un directorio, ¿sí? Por ahí tenemos un montón de... queremos buscar un archivo particular y no sabemos dónde está. Esto puede pasar cuando, por ejemplo, instalemos algún software y no deje los logs en el lugar por defecto, o no deje los archivos de configuración en el lugar por defecto, y por ahí tenemos que buscarlo, tenemos que buscar ciertas cosas dentro del server. Vamos a usar mucho el comando find, y fíjense que se utiliza find a dónde quiero buscar, menos name, que es uno de los parámetros, y el nombre del archivo que quiero buscar. Vamos a ver un ejemplito rápido. Fíjense que acá hay un montón de cosas. Yo puedo hacer un find. Bueno, no me acuerdo cómo se llaman los... Vamos a hacer un ls del directorio 4 para ver qué archivos hay. Acá está el index. Vamos a buscar esto, entonces vamos a hacer... Fíjense que yo estoy parado fuera del directorio 4. Vamos a hacer un find. Punto. El punto me simboliza donde yo estoy parado. Hago un menos name y pongo el index. Acá le doy enter y fíjense, bueno, pequeño detalle. En muchos archivos que están en otro lado, me dice que yo no tengo permiso para leerlos. Por lo tanto, no sabe si acá adentro existe. Pero en este directorio 4 sí me devolvió un resultado. Me dice que adentro del directorio 4 existe el index 2. En todos estos directorios que están acá dentro de donde yo estoy buscando,
no pudo buscar porque no tengo permisos, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, ya vamos a ver qué pasó ahí y por qué no tenemos permiso, pero básicamente no puede buscar ahí adentro. Bueno, y ese creo que sí, evidentemente era el último comandito que queríamos mostrarle hoy. Por ahí hoy fue como una clase demasiado pesada en el sentido de que son comandos que por ahí no le vemos mucho la utilidad de para qué utilizarlos, pero créanme que cuando empecemos nosotros a instalar paquetes, a instalar software, a configurarlo y a verlo, vamos a empezar a usar todos los comandos de esto y vamos a empezar a darle un poco más de sentido a todo. Chicos, dudas o consultas de esto, obviamente van a tener el video, digamos, de la clase junto con el material para que puedan instalarlo en su casa y probarlo, y obviamente vamos a estar abiertos a cualquier tipo de duda y de sugerencia también, si les pareció que había algo que podría haberse mejorado y demás. Como siempre, vamos a estar ahí pendientes. Los escuchamos un ratito y si no hay ninguna duda ahora, ya los liberamos. Silencio. Sí, el silencio quiere decir dos cosas, o que entendieron todo o que no entendieron nada, digamos. Sí, Hernán, todos esos comandos también funcionan en el Ubuntu de escritorio. Y eso está súper bueno y es por eso que yo utilizo Linux como mi sistema operativo, digamos, de escritorio, por el hecho de que tantos años utilizando Linux de escritorio, hace que un montón de comandos y cosas uno lo empiece a utilizar en la diaria y después cuando lo traslada al servidor es como que básicamente es lo mismo, digamos. Bueno, buenísimo chicos, perfecto. Sí, obviamente Git, ahí le respondo a Damián y a otros chicos que hablaron. Git es un software más que uno instala y tiene su interfaz de consola y tiene sus comandos de consola que te permiten hacer cosas con Git y subir los cambios a los repositorios y demás, pero, pero sí, hay comandos que se pueden ver. Estos comandos son del sistema operativo. Git es un software, digamos, que se puede instalar y que sirve para otras cosas, digamos, que no, como que no, no son parte, digamos, del curso, pero sí, sí que se puede notar, digamos, cierta similitud a la hora de usar la consola, de ir tipeando comandos. Pero sí, tal cual ahí como pone Nati en el chat, básicamente es como para emparejar y arrancar muy de cero con el tema de Linux y a partir de ahí empezar a tratar de complejizarlo un poquito y a terminar, digamos, de completar nuestro objetivo, digamos, que sigue siendo el tener este servidor web instalado y ver cómo configurarlo y demás y todo lo que haga falta para que eso quede funcionando. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda y ninguna consulta, los liberamos. Muchas gracias ahí por estar atentos. Eh, y, y nos vemos la clase que viene y en la semana nos vamos escribiendo por el Telegram o si quieren preguntarnos algo por mail también, no hay ningún problema. Les vamos a estar enviando obviamente todo el material que necesitan para poder seguirlo y avancemos que se va poniendo cada vez más lindo y va a estar cada vez más interesante. Así que sigamos. Gracias. Chau, chau.